y los 200 años ya moto por ante maloneta. Que la gente ve la moto y tú llame por y ve, vaya ya cobará. Del apocalipsis, creado por un grupo de científicos y premios Nobel, queda un suspiro para el fin del mundo. Exactamente 3 minutos, aunque les avisamos que es una estimación figurada. Han creado este reloj para advertir del riesgo de catástrofe mundial que se cierne sobre nosotros por varias razones, entre ellas el cambio climático y el empeño por modernizar los arsenales nucleares, amenazas creadas por el propio hombre. El equipo de expertos, que se reúne 2 veces al año, ha decidido adelantar las manecillas del reloj del fin del mundo 2 minutos. Como decimos, es una imagen simbólica. Hoy el cambio climático sin control y la modernización de los arsenales nucleares plantean claras amenazas a la existencia de la humanidad. Y los líderes mundiales no han actuado para proteger a los ciudadanos de una potencial catástrofe. Estos fallos de liderazgo ponen en peligro a cada persona en la Tierra. Si 200 años veré cómo va. Y a este verbo que para la vida ya me la pegamos,